Hola a todos. Hoy vamos a ver el tema de la farmacología del aparato digestivo. Vamos a ver varios aspectos del mismo. Vamos a empezar a comprender fisiológicamente cómo se produce la secreción gástrica, porque uno de los fármacos o uno de los grupos de fármacos más importantes que vamos a ver en este sistema gástrico es aquellos fármacos destinados a disminuir la secreción gástrica, la secreción ácida. Bueno, la secreción gástrica se compone principalmente de pepsina, que está sintetizada por las células pépticas, ácido clorhídrico, sintetizado por las células parietales, moco y bicarbonato. Los digo juntos porque ambos tienen un papel protector, mientras que pepsina y ácido clorhídrico son secreciones dirigidas a digerir, pero que pueden ser dañinas para la pared del estómago. El sistema de protección está compuesto de moco y bicarbonato. El moco está producido por las células de la mucosa gástrica y el bicarbonato lo que hace es el bicarbonato es una base, lo sabéis, lo que hace es pasar el pH desde 1, es decir, en el centro del estómago el pH es bajísimo, es 1, ¿por qué? Porque hay ácido clorhídrico, que ya sabéis que es un ácido muy fuerte, pero si vamos entrando hacia la pared del estómago, ahí ya el pH es de 7. Es decir, en la pared de las células estomacales el pH es de 7, que es compatible con la vida, pero ¿por qué? Porque tienes ese bicarbonato basificando ese pH, pero si te vas acercando al centro del estómago, al interior del estómago, ahí el pH es muy ácido porque es necesario para la digestión. Bueno, vamos a explicar un poco cómo se produce la secreción gástrica. Mirad, eso es una célula parietal del estómago, ¿de acuerdo? Aquí es donde digo que el pH es de 7, y aquí se va acidificando el pH y cuando llegas al centro del estómago es de 1. Esta es la luz del estómago, digamos el interior, y esta es la parte de atrás de la célula, donde está la sangre. Bien, dentro de la célula parietal ocurre una reacción química que es que anhídrido carbónico más agua da ácido carbónico. Y esa reacción es catalizada por una enzima que se llama anidrasa carbónica. Ese ácido carbónico, como todos los ácidos, se puede descomponer en un protón y bicarbonato. ¿Vale? Ya tenéis ahí un componente principal de la secreción gástrica, el bicarbonato. Ese bicarbonato puede intercambiarse por iones cloruro, que estaban en la sangre, y por lo he dicho muchas veces, esa especie de puerta giratoria, ese transporte activo mete al cloruro dentro de la célula. Y el cloruro, tal como entra en la célula, se va hacia la luz del estómago. Y otra vez se va acompañado de otro ion, de potasio. Potasio de la célula también sale hacia la luz. En este transporte activo no hay un intercambio de iones, lo que hay son dos iones que estaban dentro, cloruro y potasio, salen hacia afuera. Este potasio que acaba de salir lo volvemos a meter. ¿Por qué? Porque hay una bomba ATPasa. ATPasa significa que consume ATP, ya sabéis que ATP es la moneda energética del organismo. Bueno, pues esta bomba que consume ATP es otra de estas puertas giratorias en que lo que hace es meter el potasio que estaba afuera y sacar protones. Es decir, un ion sale y otro entra. Mete potasio, saca protones. Y si os fijáis, ya tenemos fuera cloruros y protones. Y cloruros y protones forman ácido clorhídrico. Ya tenéis el ácido clorhídrico en el estómago, que es necesario pues, para la digestión. Bien, así es como se forma la secreción gástrica. Eso es muy importante, esa bomba, ATPasa. Es muy importante porque va a ser el objetivo de algunos fármacos que van a intentar disminuir esta secreción gástrica cuando tenemos ardores, acidez de estómago o cuando hay una úlcera, por ejemplo, hay que disminuir esa secreción ácida y esta bomba de aquí, ATPasa, va a ser importante porque es la que saca el protón y que es necesario para el ácido clorhídrico. Bueno, las sustancias o los mediadores del organismo que aumentan la secreción gástrica se llaman secretagogos. Secretagogos, y son tres: la histamina, la gastrina y la acetilcolina. Histamina, gastrina, acetilcolina son sustancias del organismo que aumentan la secreción gástrica. La aumentan la histamina a través de su interacción con el receptor H2
va a provocar un aumento de AMP cíclico, ya sabéis que es un segundo mensajero, la gastrina con su receptor y la acetilcolina con su receptor van a provocar un aumento de calcio, y tanto el aumento de AMP cíclico como los aumentos de calcio van a estimular esta bomba que, repito, mete potasio, saca protones para formar el ácido clorhídrico. Así que histamina, gastrina, acetilcolina, secretagogos. Bueno, pues vamos a hablar de los fármacos que se utilizan para la úlcera péptica o la hiperacidez gástrica, es decir, para reducir esta secreción que acabamos de ver cómo se crea. Primero vamos a ver los antihistamínicos H2. Bueno, primero que hay que decir aquí, cuidado, no son antialérgicos. Ya sabéis que los fármacos para la alergia se llaman antihistamínicos, pero los fármacos para la alergia son antihistamínicos H1. Los receptores que tienen que ver con la alergia son los receptores de histamina 1, H1. Estos receptores tienen que ver con la secreción gástrica y se llaman receptores de histamina 2, receptores H2. Y los fármacos que los bloquean se llaman antihistamínicos H2. ¿De acuerdo? Eso, cuidado con esa diferencia. Básicamente lo que hacen es antagonizar los receptores H2 que están en el estómago, por lo tanto el efecto de la histamina sobre la secreción gástrica se elimina. Y por lo tanto el efecto que producen es inhibir la secreción ácida gástrica. ¿Para qué valen? Pues ya lo he dicho, para una úlcera péptica, para una gastritis, para reflujo gastroesofágico. Ya sabéis, cuando hay en algunos críos chicos ocurre muchas veces, la válvula que conecta el esófago con el estómago está inmadura y entonces hay contenido del estómago que puede subir al esófago. Y eso acaba al final erosionando el esófago y causando lesiones que pueden ser graves. Y hay gente adulta que sigue teniéndolo. Y os seguro que os ha pasado a alguno de vosotros que la comida se sube. Lo que pasa es que hay veces que hay gente que le pasa muy frecuentemente. Eso es reflujo gastroesofágico. Fármacos antihistamínicos H2 conocidos. Bueno, el más conocido de todos es ranitidina. Ranitidina, que al principio se vendía siempre como Zantac, cuando ya se empujaron, digamos, a los genéricos como la opción preferible, se dejó de vender el Zantac y ya se vende ranitidina pues, genérica, con el nombre del laboratorio. Cimetidina era otro, lo que pasa es que se ha quedado un poco obsoleto y ahora pues ranitidina es estos clásicos protectores que se llaman de estómago. Cuando alguien tiene un tratamiento muy fuerte de lo que sea, también se receta. Tómatelo con un protector de estómago, que puede ser ranitidina o puede ser alguno que vamos a ver en esta segunda clase de fármacos contra la secreción gástrica, que son los inhibidores de la bomba de protones. Esta bomba de protones es esa bomba que he dicho que es tan importante. Hay una cosa curiosa, y es que estos fármacos que se administran por vía oral, el omeprazol, por ejemplo, ya sabéis que es una cápsula que te lo tomas, siempre vienen cápsulas, no vienen comprimidos, si os habéis dado cuenta, siempre vienen cápsulas. ¿Por qué? Porque el omeprazol y fármacos parecidos, todos acaban en zol, ya lo veréis, se degradan a pH bajo, es decir, en el estómago se degradarían. Si tú te tomas un comprimido, antes de que hiciera efecto, como el comprimido no tiene cubierta, se degradaría en el estómago y no haría efecto. Por eso se administran cápsulas que se llaman de liberación sostenida. Esas cápsulas, esa cubierta, va a proteger al principio activo, al omeprazol, por ejemplo, del efecto del ácido que hay en el estómago. Y es capaz de pasar hacia el intestino. Y en el intestino se absorbe. Es decir, si volvemos un momento al gráfico de antes, por aquí caería la cápsula de omeprazol que te acabas de tomar y bajaría hasta el intestino. Se absorbería en el intestino, pasaría sangre y con lo cual llegaría aquí, por detrás. ¿Me explico? Es decir, no hace efecto directamente aquí, tal como cae en el estómago, porque si fuera el principio activo libre en el estómago, se degradaría, sino que tiene que bajar hasta el intestino, absorberse a la sangre y llegar por esta sangre a la parte de atrás de la célula parietal, entrar en la célula e inhibir esta bomba ATPasa. Así es como lo hacen. Esa inhibición es irreversible. Esa bomba de protones o bomba de protones potasio ATPasa, esa inhibición es irreversible, con lo cual el efecto es muy intenso. Hay una inhibición de la secreción, tanto la basal como la estimulada. ¿Qué significa esto? Tú no siempre secretas las mismas cantidades de ácido. Cuando comes secretas más, porque hace falta más porque hay que digerir. Esa es la secreción estimulada por la comida. Pero siempre hay un cierto nivel de secreción ácida aunque no estés comiendo, y esa es la basal. Bueno, pues tanto la basal como la estimulada es inhibida por estos fármacos inhibidores de las bombas de protones.
valen para lo mismo que los otros. Gastritis, reflujo gastroesofágico, úlcera péptica o protección frente a un tratamiento agresivo para el estómago. Por ejemplo, alguien se ha hecho un E15, tiene que tomar una semana 3 Voltaren diarios, diclofenaco, y es un buen AINE, pero un buen AINE que produce mucho daño estomacal. Para protegerlo, te tomas, pues, por ejemplo, la ranitidina de antes, o por ejemplo, omeprazol, y ya he dicho que hay algunos más eficaces, como el lansoprazol y sobre todo el esomeprazol. El esomeprazol es mucho más eficaz. ¿De acuerdo? Teníamos el omeprazol, que fue el primero y lo conoce todo el mundo, lansoprazol, y después, repito, el esomeprazol se da en casos más serios porque es bastante más eficaz. Y estos fármacos, estos inhibidores de la bomba de protones son mucho más eficaces que los antihistamínicos H2. Por ejemplo, para según qué cosas, pero por ejemplo, esofagitis erosiva. ¿Qué es esofagitis erosiva? Pues que el contenido ácido del estómago ha estado subiendo al esófago durante muchos años y eso al final ha ido erosionando la pared del esófago. Eso es problemático, puede incluso derivar en un cáncer del esófago. Bueno, pues aquí está en un estudio que se hizo el tanto por ciento de curación con antagonistas H2, antihistamínicos, ranitidina, por entendernos, 20% más o menos, 70% con omeprazol. Es decir, son bastante más eficaces que los antihistamínicos H2. Depende también para la aplicación. Para esta aplicación sí son muy eficaces comparados con los anti-H2. Para otra aplicación, como puede ser una protección estomacal frente a un tratamiento agresivo, bueno, da un poco igual. Otro grupo de fármacos que se utilizan para disminuir esta secreción o protegernos frente a esta secreción son los antiácidos que conoce todo el mundo. Los antiácidos funcionan pues neutralizando el ácido gástrico formando sales neutras y por lo tanto si tú disminuyes el contenido de ácido del estómago pues aumenta el pH y ya está. ¿Para qué valen? Para lo mismo. Gastritis, reflujo y bueno, esa hiperacidez puntual que hay gente que le pasa mucho, hay gente que le pasa menos, pero las comidas picantes o comidas muy grasas pueden provocar esa acidez de estómago y se puede tomar un antiácido. El Almax, que conoce todo el mundo. El Almax, por ejemplo, es Almagato. Y después hay otros que están basados en bases de magnesio y aluminio. Es decir, todos son bases, como veis, para formar sales neutras con el ácido. ¿Por qué bases de magnesio y aluminio combinadas? Pues porque el magnesio podría provocar diarrea y el aluminio puede provocar estreñimiento, con lo cual combinan las dos en la misma fórmula y uno por otro no hay efectos adversos. Hay que tener cuidado con los antiácidos porque pueden provocar la alteración de la absorción de otros fármacos porque cambian el pH y la absorción de muchos fármacos está determinada por el pH. Entonces, al cambiar el pH tan bruscamente podría provocar la alteración de la absorción de otros fármacos, no de estos antiácidos, sino de otros fármacos que tomásemos a la vez del antiácido. Ya digo, el más que conoce todo el mundo, Reni, Gaviscon, en fin, son marcas que conocéis. Si vosotros todavía sois muy jóvenes, todavía no tenéis la mayoría ardores de estómago, pero si preguntáis a vuestros padres, seguramente conocen todas estas marcas. Y el último grupo trabajan de distintas maneras. Hemos estado viendo fármacos que inhibidores de la bomba de protones, los inhibidores o antagonistas del receptor H2, anti-H2, y estos últimos antiácidos van contra la secreción ácida, ¿de acuerdo? Disminuyen la secreción ácida o la neutralizan en el caso de estos antiácidos formando sales. Pero ahora voy a hablar del sucralfato. El sucralfato no hace eso. El sucralfato lo que hace es nos proporciona un escudo, una protección extra frente a esa secreción ácida. La secreción ácida no la toca, sino que te proporciona una protección extra. El sucralfato es un compuesto de hidróxido de aluminio con sacarosa. Ese sucre viene de sucre, de azúcar, ¿vale? Porque tiene una sacarosa en su composición. Bueno, pues ese hidróxido de aluminio en medio ácido se descompone formando unión de aluminio y hidróxido de sacarosa. Y eso está cargado negativamente. Y esa carga negativa es importante porque en los bordes de una lesión estomacal, de una úlcera, como puede ser esta, se forman cargas positivas. Los compuestos que están en ese borde están cargados positivamente. Con lo cual, esa sacarosa hidróxido se va a acumular ahí, porque se atrae por el ion negativo, y forma una película, un gel, que disminuye la degradación y evita que eso vaya más. Urval creo que se llama el fármaco que contiene sucralfato y es muy utilizado en la gente que tiene úlcera péptica, muy utilizado. Hubo problemas de desabastecimiento en España e incluso no había manera de comprarlo. La gente hizo mucha presión, porque tenía que ir a otros países para comprarlo porque de verdad funciona. La gente que tiene una úlcera es realmente un latazo.
puede llegar a ser muy enervante. Y durante varios años, creo, el sucralfato no había manera de encontrarlo en España. Ahora creo entender, por lo último que sé, que ya sí se puede tener acceso. Vale para la profilaxis y el tratamiento de procesos que cursen con úlceras. Es decir, una persona que, por ejemplo, profilaxis significa que todavía no tienes la úlcera. Pero una persona, perdón, que digamos es propensa a estos problemas de estómago y que va a tener una terapia con AINES bastante agresiva, pues no está de más proporcionar sucralfato. Y también no solo para la profilaxis, sino también para el tratamiento. Es decir, con una úlcera péptica puedes tomar el sucralfato para impedir que esa úlcera vaya más y protegerla con ese gel que se forma de sacarosa. Bien, esto es lo que comentaba. Esto lo tenía que haber quitado porque yo creo que ahora mismo es que no estoy seguro. Lo tendría que haber mirado antes de grabar el vídeo. Ahora no estoy seguro. Ahora creo que ya no se encuentra. Ahora que estoy viendo la nota que puse, puede que sea verdad. Puede que ya no se encuentre en España el Urbal, que es el sucralfato. Otros fármacos que actúan en el aparato digestivo, es decir, fármacos que no van a ir contra la secreción ácida, sino que tienen otros propósitos. Por ejemplo, antieméticos. Antieméticos son los fármacos que inhiben el vómito, porque vómitos es émesis, ¿de acuerdo? Antieméticos, antifármacos contra el vómito. Y también vamos a hablar de fármacos que actúan sobre la motilidad gastrointestinal, tanto a favor, como pueden ser los laxantes, como en contra de la motilidad, como pueden ser los antidiarreicos o los antiespasmódicos. Vamos con los primeros, con los antieméticos. Y como siempre, pues un poco de fisiología para saber cómo funciona el vómito, para saber después, para poder comprender cómo el fármaco inhibe ese vómito. Bueno, el vómito se regula en el sistema nervioso central. En el bulbo raquídeo hay dos centros importantes. Está lo que se llama la zona gatillo quimiorreceptora. Es la zona que es sensible a los estímulos que van a producir ese vómito. Por ejemplo, pues cinetosis, que es el mareo por la velocidad, es decir, el mareo en coche. Pero también puede ser estímulo a muchas cosas, a un olor muy fuerte, a un sabor muy desagradable, en fin. Esos estímulos estimulan, valga la redundancia, la zona gatillo quimiorreceptora. Y esa zona manda una orden al centro del vómito, que también está en el sistema nervioso central, que es el que integra las funciones viscerales, es decir, es el que dice que hay que contraer el estómago, es decir, vomitar. Pero repito, hay dos zonas diferenciadas, una que recoge las señales y otra que integra las funciones viscerales. Y todas esas zonas están reguladas por neurotransmisores. Los importantes son dopamina, histamina, acetilcolina y serotonina. Esto es serotonina, si lo veis, 5-HT es 5-hidroxitriptamina, pero se llama serotonina. Bien, pues los antieméticos lo que hacen es antagonizar esos mediadores. Repito, vuelvo para atrás un momento. Dopamina, histamina, acetilcolina, serotonina. Nosotros podemos antagonizar esos mediadores, esos neurotransmisores, con lo cual impediríamos que la señal llegara a la zona gatillo quimiorreceptora. Por ejemplo, ¿la dopamina es importante? Pues los antagonistas de la dopamina, los antagonistas dopaminérgicos, especialmente los del receptor D2, son importantes para evitar el vómito. Por ejemplo, metoclopramida. Este no es útil para la cinetosis, es decir, para el típico vómito del niño que se monta en el coche, no. Pero es muy útil para otros tipos de vómitos. Es el famoso Primperan. Supongo que muchos de vosotros lo habéis tomado. Primperan, que por cierto no se puede dar a los niños. La tentación es muy grande cuando tienes un niño con una gastroenteritis. La tentación es grande de darle Primperan porque ese niño puede no parar de vomitar en horas, pero no se le puede dar a los niños, ¿vale? Que la serotonina es importante para la zona gatillo quimiorreceptora para transmitir esa señal del vómito, pues damos antagonistas de la serotonina, especialmente del receptor 5-HT3, y el más conocido es ondansetron. Ondansetron es el antiemético más potente y se utiliza en quimioterapia. Ya sabéis que uno de los efectos más nocivos, o más molestos de la quimioterapia para el paciente son los vómitos. Pueden llegar a ser, digamos, graves. De hecho, causa de la suspensión del tratamiento, si son unos vómitos muy continuados y muy intensos. Y aquí veis en un postoperatorio de colecistotomía, es decir, que te quitan la vesícula biliar. El postoperatorio puede tener vómitos continuos y más o menos problemáticos.
Y se puede tratar, aquí en este estudio por lo menos lo trataron o bien con ondansetron o bien con el primperan, con metoclopramida. Y veis cómo el ondansetron en los pacientes que ni tuvieron náuseas ni vómitos, el ondansetron es mucho más eficaz. En el grupo de náuseas, los pacientes con ondansetron eran pocos, los pacientes que tomaron el metoclopramida eran más. Y en el grupo de vómitos, ninguno de los que tomó ondansetron vomitó y el metoclopramida casi tampoco, ¿vale? Menos de 10. Pero en fin, veis ahí un poco la relación de potencia. El ondansetron siempre es más potente, pero se deja para casos, en fin, serios. Sobre todo se usa, como decía, en quimioterapia. Bueno, seguimos. Otros antieméticos. Hemos dicho que es importante la serotonina, pues antagonistas serotonérgicos. ¿Qué es importante la dopamina? Antagonistas dopaminérgicos. ¿Qué es importante la histamina? Pues antagonistas de receptores de la histamina, pero en este caso del H1, no del H2, como veíamos antes para la secreción, sino del H1. Estos receptores están en la zona vestibular del oído. ¿Por qué? Porque en el oído ya sabéis que reside el equilibrio y es lo que se trastorna cuando sobre todo se produce un mareo por movimiento. Ahora sí, nos vamos al típico mareo del niño en el coche, del niño o de la persona mayor. En estos vómitos es muy frecuente el uso de estos antihistamínicos H1 y la marca que todo el mundo conoce es Biodramina. Y la biodramina es difenidramina y dimenhidrinato. ¿De acuerdo? Estos antihistamínicos H1. La biodramina da sueño, que es una alegría. Cuando tienes al niño vomitando, deja de vomitar y encima le da el sueño. Cuando es una persona adulta y quizás no le apetece dormir, pues biodramina con cafeína, que es la especialidad que, digamos, tiene la cafeína para contrarrestar ese efecto sedante del bloqueo H1. Bueno, y vamos a ver los fármacos que modulan la motilidad gastrointestinal. Ya hemos dicho que pueden ir a favor, que serían los laxantes, o en contra de la motilidad, reducir la motilidad, antidiarreicos y antiespasmódicos. Bueno, la motilidad y las secreciones también dependen de un sistema nervioso que nos saltamos el primer día, que se llamaba sistema nervioso entérico, pero que sí que cité por encima. Dije que es un sistema nervioso autónomo, tú no controlas la motilidad del gastrointestinal, obviamente, y que recibe inervación tanto del parasimpático y del simpático. Está muy conectado, ¿vale? Nosotros lo pasamos un poco por encima, pero ahora que vamos a ver directamente la motilidad gastrointestinal lo volvemos a citar. Sistema nervioso entérico, repito, tiene conexiones con tanto el simpático como con el parasimpático y a través de la acetilcolina va a aumentar esta motilidad y a aumentar las secreciones. Es decir, el neurotransmisor importante en este proceso de motilidad y secreciones es la acetilcolina. Bueno, pues fármacos que van a ir contra la motilidad gastrointestinal, los antidiarreicos. Tú no quieres que se produzca una motilidad gastrointestinal porque no quieres que el bolo alimenticio llegue hasta el final. Quieres parar esa diarrea. Opioides que no parece que tuviera un lugar aquí, ¿verdad? Opioides son analgésicos muy potentes, pero hay uno, que es la loperamida, que es muy específica del sistema digestivo, no tiene efectos centrales, o no debería tener efectos centrales, y lo que hace es inhibir la liberación de acetilcolina. Si tú inhibes la liberación de la acetilcolina, estás inhibiendo tanto la motilidad como las secreciones, y por lo tanto tienes un efecto antidiarreico. Si no es el mejor, debe ser de los mejores fármacos que existen. Es decir, tú tienes una diarrea de estas recalcitrante que no eres capaz de quitártela, te tomas dos cápsulas de Fortasec y se quita, tal cual. El proceso es, te tomas dos, si no se quita todavía, te tomas una más cada vez que tienes que ir al baño. Y es muy raro que necesites una cápsula más, muy muy raro. Problema de eso, que pasa directamente de la diarrea al estreñimiento. En un porcentaje altísimo de casos, después de administrar el Fortasec, hay unos días de estreñimiento. Esto ya es mucho más raro. Náuseas, si hubiera una intoxicación, es decir, si el crío, el bebé en casa, son las cápsulas además con un rojo muy llamativo. Si les gusta el colorcito y se toma el blister entero de Fortasec, pues sí podemos tener un problema, porque no deja de ser un opioide, repito. Podemos tener una depresión del sistema nervioso central, pero a dosis normales, incluso a dosis altas, no ocurre nada en el sistema nervioso central. Sí quiero comentar que hay que tener cuidado cuando la diarrea viene por una toxina. Es decir, te has comido un plato de mejillones que estaban malos, una toxina, y tienes una diarrea. No es conveniente cortar la diarrea enseguida.
es conveniente dejar un tiempo con la diarrea. ¿Por qué? Porque hay que eliminar esa toxina. Si tú cortas la diarrea, que se corta con el Fortasec, lo que estás haciendo es exponer al cuerpo a la toxina durante más tiempo. Por eso digo que en estos casos de diarreas por una toxina, no es conveniente cortar la diarrea enseguida. El otro grupo de fármacos que inhiben la motilidad gastrointestinal son los antiespasmódicos. ¿Para qué sirven? Para controlar o para inhibir los espasmos gastrointestinales, porque bloquean estos receptores colinérgicos. Es decir, la acetilcolina tiene sus receptores. Los anteriores, los antidiarreicos, inhibían la liberación, pues estos lo que hacen es dejan a la acetilcolina en paz, pero bloquean sus receptores, con lo cual al final es lo mismo. Reducimos las secreciones, reducimos el tono muscular gastrointestinal. Y eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque en estos espasmos gastrointestinales muy dolorosos, estos cólicos digestivos, cursan con un aumento del tono muscular muy grande del músculo gastrointestinal. Por eso queremos relajar ese tono muscular. ¿Reacciones adversas? Pues las reacciones adversas anticolinérgicas que pudiéramos pensar. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando receptores colinérgicos. Os vais al tema del parasimpático y veis qué reacciones adversas podíamos tener con anticolinérgicos. ¿De acuerdo? Fármaco importante aquí, buscapina. La buscapina o ioscina es un fármaco que, repito, bloquea receptores colinérgicos y reduce el tono muscular. Y muchas veces se administra con metamizol. Por si no lo sabéis, el metamizol o dipirona, que es lo mismo, es el nolotil. Y se llama buscapina compositum, esa especialidad que tiene ioscina, es decir, la buscapina, y la dipirona, es decir, el nolotil. ¿Por qué? La buscapina relaja el músculo gastrointestinal, por ahí bien, y el nolotil quita el dolor, pues por ahí mejor. Eso es lo primero que le ponen a alguien que tiene un cólico biliar. Hablo de cólicos biliares porque son los más frecuentes, de la vesícula biliar. Si no, al final eso acaba operándote de la vesícula, quitándote la vesícula, pero hasta que te operan pasas por 2, 3, 4 cólicos hasta que deciden operarte, y con esos cólicos lo primero que te ponen es esto, ¿vale? Y funciona muy bien, porque repito, reduce la motilidad gastrointestinal, la contracción de ese músculo que está doliendo, y aparte te quita el dolor con el nolotil. Bueno, los últimos fármacos que vamos a ver son los laxantes. Aquí vamos al revés, aquí vamos a favor de la motilidad gastrointestinal, porque lo que queremos es favorecer la evacuación del contenido intestinal en estreñimiento o en una intoxicación, que hay que eliminar cuanto antes el agente tóxico, o por ejemplo en una preparación para un examen diagnóstico de colon, que hay que eliminar el contenido fecal del intestino, o cuando el paciente tiene una fisura ano rectal, durante un tiempo tiene que estar tomando laxantes para evitar la dilatación del ano y que se agrave esa fisura. Es decir, en todas estas aplicaciones usamos laxantes. Laxantes hay de muchos tipos. Tenemos, por ejemplo, laxantes de volumen. Laxantes de volumen funcionan un poquito, digamos, no tienen un mecanismo de acción farmacológico, sino simplemente funcionan por eso, por su volumen. ¿Por qué? Porque retienen mucha agua. Al retener agua se hinchan dentro del intestino. Al hincharse, empujan las paredes del intestino. Y al empujar las paredes, por un reflejo, las paredes tienden a contraerse. Vuelven a hincharse, vuelven a contraerse. Y esa dilatación o distensión de la pared intestinal y esa contracción es el peristaltismo intestinal. Es decir, se está moviendo el intestino y al moverse el intestino el bolo alimenticio puede avanzar. Hay que beber mucha agua cuando uno toma estos laxantes, como por ejemplo las semillas de plantago, que no solamente se compran en farmacias, sino en herboristerías. Si no te lo dicen, ya lo sabéis. Cuando alguien toma este tipo de laxante hay que beber agua, porque hay que hinchar esa semilla. ¿De acuerdo? Los hay osmóticos salinos, que también retienen agua, esta vez por ósmosis, es decir, son unas sales muy concentradas, normalmente de magnesio. En la luz intestinal, el organismo ve un electrolito muy concentrado y ¿cómo reacciona? Echando agua para diluirlo, para que ese electrolito esté igual de concentrado en la luz intestinal que en la pared intestinal. Eso es ósmosis. Cuando hay una membrana de por medio, dos compartimentos tienden a tener la misma concentración. Hay un trasvase hasta que la concentración del electrolito es la misma en ambos compartimentos. Pues aquí ocurre exactamente eso. Una sal de magnesio concentrada en el intestino, el organismo vierte agua al intestino. Y eso hace que el laxante se hinche y a partir de ahí es exactamente igual que con los laxantes de volumen. Después tenemos los lubricantes, que simplemente lo que hacen es lubricar la masa fecal para favorecer su expulsión.
glicerina o docusato sódico. Todo el mundo conoce los supositorios Robi, para adultos, muy usados en niños sobre todo, niños que están con estreñimiento, bebés, me refiero, bebé de meses. Pone un supositorio de eso y hay que apartarse. Estas son las semillas de plantado que comentaba. Y esto es un anuncio, pero me hizo gracia, de intestinos perezosos, un anuncio de los años 70. Se vendía lo que se llama leche de magnesia. Y leche de magnesia no es más que sales de magnesio. Y sales de magnesio que, como comento, en el intestino provocan que el organismo vierta agua hacia el intestino, se hinchen y por lo tanto aumente el peristaltismo. ¿Vale? Ahora no se llama leche de magnesia, pero podéis encontrar sales de magnesia en el vademecum de la farmacia tranquilamente. Bueno, pues con esto acabamos la presentación del sistema digestivo.